tejido muscular. El caso patético, ¿no?, de la hipertrofia muscular estriada, en el caso de los físico-culturistas. Mueren muy jóvenes. Lo que pasa es que se ha hecho una industria de eso. Con los anabólicos, el que tiene más músculo gana. Pero hacer esos ejercicios hace que te suba la presión. Entonces lo que va ocurriendo es que se va dilatando el corazón porque eres hipertenso. Hipertenso por aumento de la resistencia periférica. Aparte de todas las otras cosas que se colocan, ¿no? Esteroides, agua destilada, etc. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Pamela? Ya no hay. Muy bien. Hemos visto el músculo estriado, o llamado músculo esquelético, que está a la derecha, este de acá, ¿no? Músculo esquelético. Miren, son como pilas, ¿sí?, como baterías. Cada una está separada. Cada célula grande, esta es una fibra, ¿sí?, y son estriadas, ¿sí?, es su núcleo. Ese es el que acabamos de estudiar. Es el básico. Ahora estudiaremos el músculo liso. Miren cómo es el músculo liso. Tiene esta forma, ¿sí? Parece una papa rellena larga, así. Y a veces están separados y a veces están unidos. Y acá está el maravilloso músculo cardíaco. Yo les voy a dejar en el músculo cardíaco. Y ahí ya vendrá el doctor Ruiz para terminar con algunas características. El músculo cardíaco, miren cómo es como una red, como la red del arco de Fulvito, ¿no? O sea, todas están conectadas, todas están interconectadas, todas están interconectadas. ¿Sí? Cuando están interconectadas se le llaman células unidas. En latín se llama syncytio. Entonces, este es un syncytio. En cambio, este no. Estas son aisladas. Y este a veces funciona como células aisladas y a veces como syncytio. O sea, como si estuviesen juntas. Bueno, veamos. En el músculo liso, esta forma especial se llama en histología, ¿cómo se llama? Paparrelleniforme. No. Se llama fusiforme. Siempre me dice, doctor, fusiforme viene de qué? Yo le digo de uso. Y algunos enfermos escriben uso sin H, pensando que es usar. Por si acaso, esta forma es de este aparato que se usó en la antigüedad. Se llama uso. Miren esta foto de Cusco. La señora con su uso haciendo su lana. ¿Sí? Esta es una rueca. ¿Cómo se llama? Rueca. ¿Sí? Acá en la punta de la rueca hay como una agujita. Ahí es donde se pinchó la bella durmiente. La bella durmiente. Esta viejita es una viejita, pero en la mitología de los cuentos, Perrol o los hermanos Grimm, que son los que escribieron La Bella Durmiente, las dos versiones, es una bruja. Esa bruja de la rueca se llama Norn. Las Norns. ¿Sí? Ahí ves, la Norn superior tiene 3 nombres, ¿no? Norn es el grupo, pero cada una tiene su nombre. Y ahí ven ustedes al uso, ¿no? Ellas lo que hacían era tejer el destino de los seres humanos. ¿Se acuerdan de la Bella Durmiente? El príncipe que tiene que hacer para llegar a la Bella Durmiente y darle el beso. Yo me vi la de Su vida es Disney. triste, ¿eh? Yo me vi la de Disney. Tiene que convencer a la Norn, o sea, a la bruja, para que lo deje pasar. Porque los otros príncipes que iban, la bruja le hacía algunas preguntas. Si él no sabía, lo chifaba a cada uno de ellos. Es una bruja bien maldita, ¿no? En cambio, a él le cae bien, la ayuda, y entonces la Norn lo deja pasar. Por si acaso, en el año 2016 o 2014, se descubrió por fin uno de los grandes incógnitas de la fisiología. ¿Qué células son las que producen la eritropoyetina? La eritropoyetina es la hormona que produce los glóbulos rojos. En la actualidad se llama las células Norns, porque justamente los investigadores
se inspiraron en estas brujas, ¿no? En estas brujas. Muy bien, terminó la hora cultural, ¿ya? Así es. Vayan a su casa a ver la Bella Durmiente. El músculo liso tiene esa forma. Se le llama también involuntario porque está relacionado con el sistema nervioso vegetativo, el simpático y parasimpático. Se le llama blanco, ya ustedes se darán cuenta, porque no tiene mucha mioglobina. Por lo tanto, no es rojo, es blanco. Pero de todas maneras tiene hierro, alguito ahí. O sea, cuando te comes tu choncholí, tu pancita, de todas maneras tiene algo de hierro. Es lento porque su contracción no tiene esa organización que hemos estudiado tan bonita de las proteínas contráctiles. O sea, las proteínas contráctiles están desorganizadas. Y se le llama visceral porque forma parte de las vísceras, útero, estómago, vasos sanguíneos, etc. Sus fibras tienen forma de huso, ya saben qué cosa significa huso, con H. Tienen un tamaño hasta de 100 micras, grandazas. No tienen sarcómera, por lo tanto su contracción no va a ser muy fuerte. ¿Qué duele más? ¿Un cólico o un calambre? Cólico. Depende. Pero usualmente el calambre duele más. ¿Cuál dura más? ¿El cólico o el calambre? Calambre. El calambre. El calambre dura días, ¿no? El cólico dura días. Es involuntario. El calambre dura minutos a veces, ¿no? Así es. Las uniones entre las fibras propagan el estímulo contráctil, el impulso nervioso, ¿no? Tiene menor cantidad de actina-miosina y se distinguen dos. El músculo liso unitario, que se comporta como un sincicio, y todos me están entendiendo, están unidos, ¿no? Por ejemplo, el estómago, el útero. Estos sí dan cólicos fuertes, pues, porque todo el músculo se contrae. Los uréteres, imagínate cuando se te cae una piedra del riñón al uréter, el cólico renal es uno de los dolores más fuertes que hay. Los dolores más fuertes son la neuralgia del trigémino. ¿Se acuerdan del trigémino? ¿Cuáles son las partes del trigémino? Oftálmico, maxilar superior, maxilar inferior o mandibular. ¿Sí? Cuando se te mete una piedrita en el ojo, ahí te duele el oftálmico. Si te duelen todos los dientes de arriba, maxilar superior. Si te duelen todos los dientes de abajo, mandibular. Y ahora imagínate todo eso junto. Esa era la neuralgia del trigémino. Cuando eso ocurría, a veces la gente se suicidaba. El segundo dolor más fuerte es el de la pancreatitis. El dolor de la pancreatitis te inmoviliza, ¿no? El paciente está, ¿qué te duele? No. Entonces tú lo mueves al paciente y grita, ¿no? No toque. Y el tercero es el dolor del cálculo renal, el cólico. La persona está angustiada, está que salta como loco, se golpea la espalda, muerde la almohada, ¿no? Todos son dolores que tienen que ver con el músculo liso. El músculo liso unitario, entonces, digestivo, útero, uréteres, etc. Los vasos sanguíneos pequeños. Y el multiunitario no tiene una contracción espontánea. Tiene que ser un estímulo, o puede ser incluso un reflejo. Por ejemplo, el frío, ¿no? Este estímulo nervioso, por ejemplo, con la luz, se ve en el músculo ciliar, ¿sí?, que maneja el iris, o sea, la apertura, ¿no?, para que entre la luz al ojo, ¿no? Vasos sanguíneos grandes, y el más conocido es el músculo piloerector, ¿no? Músculo liso unitario y músculo liso multiunitario. Se me ha puesto la piel de gallina, ¿no? Así es. ¿Por qué? Me he vuelto hincha de Universitario de deporte, ¿no? Así me dijeron, así es. ¿Por qué te molestas, delegado? Así es, ¿no? ¿Cómo se produce el estímulo o la despolarización? Requiere estímulo nervioso. Viene el estímulo, por ejemplo, del nervio vago, parasimpático, ¿sí?, y se abren canales de calcio e ingresa el calcio.
Pero como no tiene túbulo T, no tiene pues, o sea, no está claro las cisternas, hay retículo ahí, pero se llama la foviola, es decir, tiene nombre distinto que ustedes van a investigar seguramente en su casa cuando repasen esto de su clase de doctor Munir, ¿no? Lo que se activa viene a ser un sistema de enzimas. Se activa la fosfolipasa C de calcio, y lo que ocurre en la membrana es que esta fosfolipasa va a transformar un fosfolípido que se llama el PIP2, el fosfatidilinositol difosfato. El PIP2 o fosfatidilinositol difosfato se transforma en dos sustancias muy importantes, una que tiene que ver directamente con el calcio, que es el IP3, inositol trifosfato, y el otro que es el diacilglicerol. El inositol trifosfato, ese es el que va al retículo y saca el calcio. O sea, aquí no hay túbulo T, lo que hay es inositol trifosfato. Y el diacilglicerol, junto con la calmodulina que tiene calcio, recuerden que el calcio en el citosol no puede estar solo, tiene que estar unido a una proteína. En este caso se llama la calmodulina. ¿Sí? Ambos, calcio-calmodulina más diacilglicerol, lo que van a hacer es activar una proteína quinasa. En este caso, como es la miosina, esa proteína quinasa, que es el nombre genérico que se le da a las enzimas, ustedes saben eso por bioquímica, el nombre específico en este caso es miosina quinasa. Incluso se le llama miosina quinasa de la cadena ligera, ¿no? Esta miosina quinasa va a darle la energía necesaria para la acción y la contracción, para la unión entre la actina y la miosina. Fosforila la miosina en la unión actina-miosina. O sea que es totalmente distinto a la contracción del músculo estriado. Este es un mecanismo más bioquímico. Se contrae, bueno, pero al final de cuentas es calcio. Entonces, cuando hay suficiente cantidad de calcio, se activa la contracción, y luego entra en acción el recojo o recuperación, o también llamado secuestro de calcio. Se activa la bomba de calcio ATP, se elimina el calcio del intracelular, o la bomba de calcio-magnesio ATP hace que ese calcio regrese al retículo. Ya sea por una u otra, baja la concentración de calcio y se produce la relajación. O sea que al final, todas dependen del calcio, ¿no? Todas dependen del calcio. Pero este es un camino que más depende de una serie de mecanismos bioquímicos, no directamente del nervio, ¿sí? Y ahí es bueno recordar que en los vasos sanguíneos, para la relajación de los vasos sanguíneos, interviene el óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico. Muy bien. Entonces viene el impulso nervioso parasimpático, por ejemplo, sale el neurotransmisor, en este caso acetilcolina, va a ir a su receptor. Estos receptores pueden ser muscarínicos y se va a abrir un canal. En este caso, para que se despolarice, ya sabemos, puede ser un ion, que puede ser el sodio. En este caso es un ion, un catión, que es el calcio, ingresa el calcio y se despolariza. Entonces, ese calcio que ingresa permite varias cosas. Lo primero que tengo que acordarme es que ese calcio me va a activar, en este caso es una proteína G que no está señalada acá, la activación de la fosfolipasa C, y la fosfolipasa C cambia un fosfolípido que se llama fosfatidilinositol difosfato, el PIP2, en dos sustancias. El IP3, ¿qué va a hacer el IP3? Va a hacer la liberación, va a provocar la liberación del calcio del retículo. Va al retículo y sale calcio. Y se forma el diacilglicerol. El diacilglicerol por sí solo o unido con el calcio-calmodulina, lo que hacen es activar una proteína quinasa C, que en este caso se llama miosina quinasa, de cadena ligera. ¿Sí? Esta miosina quinasa es la que permite la unión de la actina con la miosina. Y así se produce la contracción muscular lisa. Es un mecanismo diferente que tiene que ver más con un principio bioquímico. Se producirá una contracción normal, por ejemplo, en este instante se están contrayendo sus intestinos, su estómago, pero no se siente. Por ahí alguna dama tendrá un cólico por alguna razón, o alguno tiene un empapo porque no ha almorzado, una cosa así, pero nada fuera de lo común.
Pero si necesitamos colocar alguna medicina, ya ustedes saben de que se dan los antiespasmódicos. Es bien fácil entenderlo, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo un adelanto de lo que va a ser su curso de farmacología, ¿no? Que tienes el receptor muscarínico, ya sabes tú el mecanismo fisiológico, entonces lo que haces es un bloqueo. Bloqueas el receptor muscarínico, por ejemplo, hay una sustancia que se llama la iosina, ¿sí? Y ya no ingresa el calcio, ya no se despolariza, inhibes el canal de calcio, entonces ya te disminuye el cólico o te pasa el cólico, ¿no? La iosina. Pridam, ¿no? Hay un montón de medicamentos que tienen su nombre. Pero a esto quería llegar. A ver, el músculo cardíaco, digo yo, es el músculo más especial que tenemos. En primer lugar, es un sincicio. Sincicio. El músculo cardíaco, quien no ha comido anticucho, es estriado. Si digo que es estriado, ¿tiene qué? Tiene sarcómera. Las rayitas de las estrías son las sarcómeras. Es estriado, pero es involuntario. ¿Sí? Es rojo porque tiene qué? Mioglobina, así que coman anticucho para la anemia. ¿Sí? Las fibras se interdigitan, forman una red y el sarcolema es unitario, por lo tanto, la despolarización en el músculo va a correr de las aurículas a los ventrículos a través de una serie de estructuras que vamos a conocer en el curso de fisiología cardiovascular. Ahora, la unión entre célula y célula se da a través de lo que serían las líneas Z en el músculo estriado. A esto se le llaman discos intercalares. Estos discos intercalares son muy potentes, son muy fuertes y le dan mucha consistencia al músculo cardíaco. Imagínense, comienza a funcionar en la etapa fetal y no para hasta que tú te mueres. La sarcómera es exactamente igual o casi exactamente igual al músculo estriado, solamente que el túbulo T termina en la línea Z, nada más, pero tiene todo, actina, miosina, todo lo que hemos estudiado lo podemos aplicar acá. Entonces vayamos a ver otras situaciones fisiológicas. También es aeróbico, pero su sustrato para generar energía son los lípidos. O sea, el corazón se alimenta de los lípidos, interesante, ¿no? Entonces, no sé si en bioquímica se acuerdan del concepto de cociente respiratorio. El cociente respiratorio del corazón es diferente a la del músculo estriado, ¿no? El músculo estriado requiere glucosa, mientras que el músculo cardíaco saca su energía de los lípidos, ¿no? Es interesante. Muy bien. Ahora, en el músculo hay hasta 3 tipos de músculo cardíaco. Nosotros vamos a estudiar fundamentalmente el más abundante, que es el músculo del ventrículo, ¿no? Que es lo más importante del corazón. Y les voy a dejar una tarea para el siguiente capítulo. Muy bien. Entonces, el sarcoplasma tiene mucho glucógeno. Ya les dije que el glucógeno en los músculos es muy egoísta. No sale del órgano muscular que lo contiene para darle energía. Entonces, el corazón no es la excepción. El túbulo T no es tan importante para hacer la despolarización y para poder sacar el calcio del retículo sarcoplásmico. O sea, en el músculo cardíaco los túbulos T no son tan abundantes. Por lo tanto, la contracción va a depender del calcio, pero que ingresa del exterior, ¿no? Que ingresa del exterior, ¿sí? La apertura de los canales de calcio del sarcolema van a ser la vía principal de la obtención del calcio en el músculo cardíaco, mientras que en el músculo esquelético era la cantidad de calcio que teníamos almacenado en el retículo sarcoplasmático. Doctor, pero hay, sí hay, pero no es tan abundante como en el estriado. Entonces tenemos otra diferencia. En el retículo hay calcio, sí, pero no tanto como en el estriado. Por lo tanto, el músculo cardíaco depende del calcio que hay en la sangre, que hay en el medio interno. Esa es la gran diferencia que hay, ¿no? Bueno, y como YAPA, las células no tienen capacidad regenerativa, por eso es que, bueno, ahora se están haciendo experimentos con células madre, ¿no? Y hay resultados que son, a veces sí, a veces no, pero hasta ahora no se regeneran. Muy bien.
Entonces, esta sería la estructura del músculo cardíaco, exactamente igual. Uno que sería... No noté mucho. Que prácticamente depende del calcio que que sería viene de uno, afuera. sarcolema 2, mitocondria 3, retículo, retículo sarcoplasma 4, cisterna. cisterna terminal, o sea, también tiene su triada, pero miren el túbulo T termina en la línea Z, ¿no? O sea, no es semejante o no es exactamente igual que el músculo estriado. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en cómo se va a despolarizar. Miren esta despolarización. Como yo digo que la principal característica del músculo cardíaco es de que el calcio que él necesita depende del medio externo, entonces lo que va a ser importante en esta fibra, en esta célula, van a ser los canales de calcio. Entonces esta diapositiva, ¿no?, me indica de que hay una despolarización. Esa despolarización llega a un tope, ustedes se acuerdan de esta curva, ya la han estudiado. La despolarización se genera por ingreso de sodio. Entonces ingresa sodio, se abren los canales de sodio, se estimula, ¿no?, y llega al acmé. Este punto se llama el acmé. Ahí todos los canales de sodio están abiertos, se comienzan a cerrar los canales de sodio y se comienzan a abrir los canales de potasio. Entonces el sodio acá ingresa y acá el potasio comienza a salir. Al salir el potasio, esta célula que es positiva se vuelve negativa. Miren, se está volviendo negativa. Pero al abrirse los canales de potasio, también se abren los canales de calcio. Se le llama canales lentos de calcio, se demoran un poquito en abrirse. El influjo, o sea, el ingreso del calcio, vuelve a generar carga positiva. Entonces entiendo lo siguiente. La célula estaba en menos 70, ingresa sodio y se hace positiva. Ahí todos los canales de sodio están abiertos, comienzan a cerrarse los canales de sodio, se abren los canales de potasio y el potasio comienza a salir. Al salir el potasio, la célula se va a hacer negativa. Pero esa tendencia negativa se ve bloqueada, se ve contrarrestada por la apertura de los canales de calcio. El calcio, ¿qué carga tiene? Positiva. Entonces, al ingresar el calcio, esto que era negativo lo vuelve positivo. Positivo más negativo hace un plató, hace una meseta, hace una isoeléctrica. Se equiparan las cargas. Hasta que evidentemente el calcio termina de ingresar y entonces acá sí ya quedan libres los canales de potasio. Entonces acá están abiertos los canales de potasio, el potasio comienza a salir. Como tiene mucha permeabilidad, sale rápidamente, ¿no? El flujo, la salida del potasio es rápido. Y se produce acá la hiperpolarización y luego la repolarización. ¿Quién hace la repolarización? ¿Qué ingresa o qué acción importante ocurre en la repolarización? Porque todo queda al revés. El potasio afuera, el calcio adentro, el sodio, ¿no?, adentro. Se tiene que volver al potencial normal. ¿Quién hace ese cambio? La bomba de sodio y potasio. Ahí veamos otro esquema, a ver si ya lo entendieron. ¿Ya? Entonces tengo este esquema. Ya está. Primer momento, vamos a ver, este de acá es el intra y el extracelular. El sodio más abundante que el extracelular, el potasio más abundante que el intracelular. Listo. Fase 0. ¿Cómo se llama esa fase 0? Despolarización. ¿Qué pasa en la despolarización? Ingresa el sodio y se hace positivo, ¿ves? Carga positiva que ingresaron y ya está. Llega hasta el acmé. Punto 1, el acmé. Cúspide, acmé. Ya está. ¿Ahí qué pasó? Bueno, ingresó el sodio, se abrieron los canales de sodio, todos los canales de sodio están abiertos. Listo. A partir del punto 1, ¿qué ocurre? Ahí hay un descenso. Ahí comienza a bajar. ¿Qué está pasando ahí? Se abren los canales de potasio. Entonces, al salir el potasio, se vuelve negativa. Pero la curva negativa se ve bloqueada, se ve horizontalizada en el punto 2. Ahí hay una meseta. Eso significa que la salida del potasio ha sido contrarrestada por el ingreso de otro ion positivo. ¿Quién ha sido ese ion positivo? El calcio.
Entonces, la meseta me indica el ingreso de calcio, el plató, como también le llaman. Una vez que el calcio ya realiza su ingreso, ¿sí? Los canales de calcio ya están saturados, entonces ahora sí predomina la apertura de los canales de potasio. Y el potasio lo que hace es salir, y al salir el potasio se vuelve negativo, y la caída es intensa, es intensa. Ahí está. Muy bien, esa es la repolarización. El potasio sale, ¿no? Y en la fase 4, ¿qué ocurrirá? Ahí comienza a actuar la bomba de sodio y potasio para restablecer. Obviamente ahí no estoy representando la bomba de calcio, que también tiene que intervenir para sacar el calcio del intracelular, ¿no? Solamente he representado a la bomba de sodio y potasio para que se restablezca el potencial. Cuando yo les digo que el corazón tiene varios tipos de músculo, recuerden ustedes de que el corazón también tiene un sistema de conducción. Ese se llama sistema eléctrico del corazón. Está formado por el nódulo sinusal, el nódulo septal. ¿Estudiaron anatomía? Entonces esto lo han estudiado en el corazón, ¿no? Antiguamente creían que esto eran nervios. No son nervios, son fibras musculares. Son fibras musculares cardíacas con ciertas características especiales, ¿cierto? Entonces, yo tengo unas fibras musculares que son las más singulares, que son las células musculares del marcapaso. Primer tipo de células musculares en el corazón, células marcapaso. Tengo células musculares que son de conducción. ¿Cómo se llama esto? El haz de His y la red de Purkinje. Segundo tipo de célula muscular, la fibra de conducción. Y el tercer tipo de célula muscular es la que estamos estudiando, la célula de contracción, la fibra ventricular. O sea, no es solamente un tipo de fibra muscular cardíaca, hay 3 tipos de fibra muscular cardíaca. Cada una tiene una acción. La que es más interesante de estudiar fisiológicamente es la que van a estudiar en cardio, que es la del nódulo sinusal, o sea, del marcapaso. ¿Cómo es posible que ese músculo coordine todos los movimientos del corazón? Muy bien, entonces ahí está, ya, para repasar. La fase 0 es la fase de la despolarización. ¿Qué ocurre en la fase 0? Ingresa el sodio. Mira, de menos 85 pasa pues a más 40, ¿no? Acá está. Miren, acá llega al acné, a la cúspide, ¿sí? Al culmen, y de ahí se abren los canales de potasio. Y entonces se hace negativa. Y acá se hace la meseta. ¿Quién ocasiona la meseta? Fundamentalmente los canales lentos de calcio. También hay canales de sodio, porque obviamente acá ya se abrieron todo, ya que se comenzaron a cerrar, y cuando se comienzan a cerrar ya se pueden volver a abrir, ¿no? Es lo que se llama la zona en donde la célula se vuelve otra vez estimulable, ¿no? Así es. ¿Se acuerdan de eso? ¿Han estudiado eso, no? ¿Sí? Se llama periodo refractario absoluto y periodo refractario relativo. Muy bien, una vez que se abren los canales de calcio, veo mejor, ¿sí? Se abren los de potasio, el potasio sale, y acá en la fase 4 entra en acción la bomba de sodio y potasio y los canales de calcio, la bomba de calcio para poder sacar. ¿Ven? Ahora veamos con respecto a la bomba de calcio, a ver si hemos entendido. Entonces yo tengo el potencial de acción que viene de una célula, el calcio del extracelular va a ser la principal fuente de calcio para el músculo cardíaco. Ingresa el calcio. Al ingresar el calcio, ¿sí?, del exterior, también puede tener este mecanismo. Este es el retículo sarcoplasmático. Y esta proteína ya la hemos visto, se llama la rianodina. ¿Sí? ¿Qué mecanismo de retroalimentación es esta? Positiva. O sea, el calcio hace que haya más calcio. ¿Ese calcio a dónde va a ir? ¿A dónde va a ir? ¿A dónde va el calcio? A la troponina C. ¿No? Muy bien. Una vez que ya se realiza la unión con la troponina C, se produce la contracción. Ya una vez realizada la contracción, en la TPasa el calcio se libera. Entonces, una vez que el calcio se libera, se separa de la troponina. ¿Ese calcio puede estar en el citosol libre? No.
Entonces lo tengo que guardar en el retículo sarcoplásmico, entonces ahí necesito una bomba. ¿Está bien? Una bomba. El calcio es bombeado nuevamente. ¿Cómo se llama esa bomba? Cerca 2. Y esa tenía un freno que se llamaba la fosfolamba. Muy bien, me gusta cuando aprendo. Y el calcio que sobra lo tengo que bombear fuera del intracelular. Miren, este es un bonito ejemplo de un intercambio. ¿Ven? Este es el momento fisiológico primario de bomba sodio y potasio, ¿no? ¿Cómo se llama este transporte? Transporte activo secundario. Este es el punto primario, activo primario, y este es el activo secundario. ¿Ven? El sodio ingresa y el calcio sale. Eso lo explicamos el primer día de clase. ¿Te das cuenta? Y se intercambia. Listo. Y la sodio potasio ATP genera el potencial de reposo nuevamente, ¿no? Ahí está. Bueno, esto ya lo vimos, simplemente para recordar la fosfolamba, la rianodina, que la conocen, y la CK2, que vendrían a ser todas las bombas de calcio. Muy bien, para irme tranquilo, ¿qué pasa en 0? Despolarización. ¿Qué pasa en 0? Despolarización. Muy bien. ¿En qué punto todos los canales de sodio están abiertos? Punto 1. En el acné, en el punto 1. ¿Está bien? ¿En qué punto se abren los canales lentos de calcio? Punto 2. 2. ¿En qué punto está la permeabilidad del potasio más alta? Punto 3. 3. La permeabilidad del potasio más alta en el punto 3. 3. Acá, 3. Ahí en la repolarización. ¿Cierto? Acá a veces hay una fase que se llama hiperpolarización, que es porque el potasio, como es tan permeable, se pasa de vueltas y se pasa de la línea base. ¿Qué pasa en el número 4? La repolarización. La bomba de sodio y potasio. Lo equilibra. ¿En qué punto está actuando la bomba de calcio para eliminar el calcio del intracelular? En el 4 también está actuando la bomba de calcio para matar. ¿Sí? Miren, el músculo estriado, estas son las fibras de contracción. Miren cómo es la contracción en azul del músculo estriado, del músculo. Y miren el periodo refractario. Se llama periodo refractario aquel momento en que tú no le puedes estimular a la célula. La célula no responde. Se llama periodo refractario absoluto. Miren el músculo cardíaco, cómo es su periodo refractario. Su periodo refractario es tan grandazo que prácticamente ocurre en toda la contracción del músculo cardíaco. Dura tanto como la contracción muscular. ¿Eso qué significa? Que es bien difícil que tú alteres la frecuencia cardíaca por sí sola. Este periodo refractario tan grande lo protege al corazón. Lo protege al corazón. Esa es la idea. ¿Ya? La tarea que le dejo es esta. ¿Cómo será la curva de despolarización de la fibra muscular del nódulo sinusal? Se la va a explicar el doctor Ruiz, pero ojalá que el día que le dé la clase ustedes le den la sorpresa. Porque, doctor, esas son los canales FAN, ahí entra el sodio, esa es la fase 0, etcétera, etcétera, ¿no? Para irme tranquilo, Del nódulo más sinusal. tranquilo todavía, quisiera recordarles esto, que ya lo vimos en la práctica, pero de todas maneras. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Una cosa es cuando ingresan partículas y otra cosa es cuando ingresan partículas con carga. Cuando ingresan partículas con carga, se genera un potencial. Todo lo que hemos hablado el día de hoy depende de este entendimiento. Entonces, la diferencia de potencial dependerá de la carga del ion. Y gracias a Dios, nosotros en fisiología solo manejamos pocos iones. Miren la permeabilidad de los principales iones. ¿Cuál es el más permeable? Potasio. El potasio. Después está el amonio, sodio, medalla de bronce, sodio, litio, sulfocianuro, yoduro, bromuro, nitrato y cloro. O sea, los principales para hacer
La acción y la reacción. El potencial de acción es el potasio y el sodio. ¿Sí? ¿Por qué el potasio es más permeable? 3 razones. ¿Cuáles eran? Más canales. Tiene menor radio hidratado. Muy bien. Tiene más canales. Tiene mayor cantidad de canales de escape. ¿Correcto? Así es. ¿Y la tercera cuál sería? ¿Cuál sería? Ok. Muy bien. Entonces, cuando va ingresando una partícula cargada, esa partícula cargada va generando cargas en el otro lado. Entonces, el ingreso de un sodio es fácil, pero el segundo sodio ya tiene una carga positiva que lo rechaza, el tercer sodio y así sucesivamente. O sea, no es lo mismo que ingresen partículas sin carga a que ingresen partículas con carga, porque además de la partícula que viene a ser la mol, yo tengo que ver la carga. Por eso que eso ya no se puede calcular fácilmente, sino se utiliza la ecuación de Nernst. Esta ecuación de Nernst se calcula Young por Young. Y ya sabemos que nosotros que la constante de Nernst para este curso vale ¿cuánto? 60, ¿no? Así es, 60. Para nosotros va a ser 60. Hay unos libros que ponen 61. No hay problema, no hay mayor variación. ¿Qué es lo que yo debo entender? Fácil, pues, de que todos los potenciales de equilibrio siempre van a ser múltiplos de 60. Ya sea 60 positivo, 60 negativo, múltiplos de 60, 120, 180, positivo o negativo. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que entender siempre es que ustedes pueden hacer los cálculos matemáticos para hallar los logaritmos fácilmente, pero que lo que manda siempre es el intracelular. O sea, yo tengo que saber cómo queda el intracelular. Por ejemplo, en este ejercicio, yo tengo 150 milimoles de sodio en el extracelular que está en celeste y 15 en el intracelular que está en rojo. Por lo tanto, la tendencia del sodio es ingresar. Como la tendencia del sodio es ingresar, la célula se va a cargar de manera positiva. Y por lo tanto, cuando yo lo mida con los electrodos o cuando yo lo calcule con la ecuación de Nernst, yo lo que tengo que ver es lo que le está ocurriendo al intracelular. Y en este caso, el intracelular se está volviendo positivo. Entonces mi respuesta será positiva. Nada más, eso es lo que tengo que ver, lo que ocurre en el intracelular. ¿Sí? También, por ejemplo, si yo tengo que el potencial de equilibrio respecto al sodio es más 65, yo les pregunto, ¿entra o sale? Entra. No han entendido nada. Entra. ¿Sí? Cuando yo veo el potencial de equilibrio para el sodio me dicen más 65, ¿dónde estoy mirando? ¿Afuera o dentro de la célula? Dentro. Está entrando, pues. Calcio más 120, ¿entra o sale? Está entrando. Potasio menos 85. Sale. Está saliendo. Cloro menos 90. Cuidado. Está entrando. Está entrando, porque claro, porque el cloro cloro es es negativo, pues entonces el otro se está Muy bien. poniendo. Ahora veamos este caso. Yo tengo ahí 3 iones, sodio 142, potasio 5, cloro 103, en el extracelular. En el intracelular sodio 15, potasio 150, 7,3. Yo lo miro y me sale menos 70. ¿Por qué me sale menos 70? El cloro tiende a entrar y el potasio tiende a salir. Y ahí, no, es... El potasio es más permeable. Ha No, entrado el todo. ¿Cuál es la tendencia del sodio? ¿Entrar o salir? Entrar. Entrar. Eso ha entrado. ¿Cuál es la tendencia del potasio? ¿Entrar o salir? Salir. Salir, porque acá hay 150. ¿Cuál es la tendencia del cloro? ¿Entrar o salir? Entrar. Para que esto me dé menos 70, ¿qué tendencia se debe cumplir? ¿La del sodio, la del potasio o la del cloro? La del cloro. El cloro. La del cloro. ¿Cuál es la que predomina? La del cloro. ¿Predomina la del sodio? No. No, porque si no, la respuesta sería Positivo. positiva. ¿Predomina la del potasio? Puede ser. ¿Predomina la del cloro? Puede ser. Entre el potasio y el cloro, ¿cuál es más posible? ¿Cuál es más probable? La del cloro. ¿Por qué?
de potasio. ¿Por qué es más permeable? Pues enfermo, ¿por qué es más permeable? El cloro es recontra impermeable. Entonces esto es negativo porque aquí lo que está pasando es que la célula está perdiendo potasio. Potasio, ¿Está bien? Ok. ¿Estará en el examen? Por supuesto estará en el examen. No, pues Así sí es. tiene. Menos 70 significa célula negativa. ¿Por qué? Porque el cloro está entrando. Porque está saliendo potasio. Hasta ahora no aprende. ¿Sí? Menos 70 significa que la tendencia que está predominando es la salida del potasio. Siempre es así. Cada ion trata de llevar la membrana a su valor de potencial de equilibrio, pero que al final el que decide es la permeabilidad. Y la permeabilidad más alta siempre es la del potasio. ¿Correcto? Así es. Muy bien. Creo que ahora sí está todo. Creo que sí está En la todo. primera clase no. Ok. Está en las grabaciones. Estudie bastante. A ver, una última, siempre una última. Y ya está. ¿Por qué eso sí no está en las grabaciones? Acá veo los dos periodos, periodo refractario absoluto y relativo. En este periodo, la neurona, y si fuese el músculo no puede ser estimulado. Y en el relativo ya puede ser estimulado. Si le preguntasen por qué no puede ser estimulado, doctor, es bien fácil, porque todos los sodios están abiertos, ya no puedes abrir más lo que ya se abrió todo, ya no puedes despolarizar más. En cambio acá ya se comenzaron a cerrar los canales de sodio, entonces puedes volverlos a abrir, entonces se puede producir otra despolarización. Eso se llama periodo refractario. ¿Te das cuenta? Okay. ¿Qué pasa en uno? Despolarización. ¿Qué ocurre con qué ion es activo ahí? Sodio. ¿Entra o sale? ¿Qué canales están abiertos? Sodio. Muy bien. ¿Qué pasa en el punto 2? El ACME, ¿sí? Están todos los canales de sodio abiertos. ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasa en el número 3? Sale Se abren los canales de potasio. Muy bien. ¿Y qué está pasando con los canales de sodio? Que comienzan a cerrar. O sea, más o menos por acá ya los canales de sodio están bastante cerrados y puede volverse a producir otra despolarización, ¿no? En 3 se llama repolarización. La repolarización es la salida del potasio. Miren cómo el potasio se pasa de la línea base y se da hasta menos 85. ¿Cómo se llama esa fase? Hiperpolarización. ¿Por qué se da la hiperpolarización? Exceso de potasio. Porque el potasio es el más permeable y acá todavía quedan abiertos los canales de potasio. ¿Correcto? ¿Cómo se restablece todo esto? ¿Cómo se restablece eso? Con la bomba de sodio y potasio. Muy bien. Miren, uno en la vida real. ¿Sí? ¿Qué pasa de menos 80 hasta 50? No, ¿Ahí qué está pasando? Despolarización. De menos 80 a menos 50, ¿qué está pasando? Se están abriendo los canales de sodio, pero todavía no se ha llegado al umbral. El umbral es el momento en que se despega todo. ¿Está bien? Acá, ¿cómo se llama esto? Despolarización. ¿Cómo se llama esto? ACME. ¿Qué está pasando acá? El potasio está saliendo. ¿Y qué pasa acá? El potasio sigue saliendo del enfermo. Eso se llama la hiperpolarización. Ok. Ya, váyanse a su casa y estudien bastante. Ya nos vemos.